Vamos a ver una partida muy bonita entre Garry Kasparov y una de las primeras computadoras del año 1989. Esta partida se jugó en Nueva York el 21 de octubre de 1989, con las piezas blancas Garry Kasparov, el campeón del mundo, y con las negras una computadora que para aquel entonces era una predecesora de Deep Blue. Sin más, comenzamos una partida muy bonita en la cual la máquina va a sacrificar a la dama. Kasparov abre el juego con D4, D5, C4, D por C4, E4, caballo C6, caballo F3, alfil G4, D5, caballo E5 y caballo C3 por parte de Garry Kasparov. Garry Kasparov, en lugar de caballo C3, podía haber jugado aquí alfil F4, que es más habitual. Pero Kasparov juega caballo C3. Y aquí la máquina se sale de la teoría. Aquí lo correcto, bueno, lo teórico sería caballo F6. Es lo teórico. El programa informático juega C6. La partida ya se sale de la teoría. Kasparov sigue con alfil F4, caballo G6, amenazando al alfil E3, C por D5, E por D5 y aquí viene el primer error de la máquina. Ojo, esta partida la he analizado con Stockfish. Vamos a hacer un paréntesis en la partida y vamos a ver lo correcto, lo que dice Stockfish que es lo correcto. El programa informático va a jugar caballo E5, clavando a este caballo que está en F3. Sin embargo, esto es un error. Stockfish dice que lo mejor aquí es jugar E5. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Esto es lo correcto. E5 hubiera seguido, por ejemplo, D por E6, dama por D1, torre por D1, alfil por D6, caballo G5, torre C8, en fin, puedo seguir, pero esta variante la indica Stockfish. La posición más o menos estaría igualada. Pero en lugar de la correcta E5, el programa informático comete un error, y es caballo E5. Y ahora Garry Kasparov aquí hace una jugada típica de su estilo. A Garry Kasparov es reconocido porque no se le escapan los golpes fuertes, y cuando en una posición había un golpe fuerte era capaz de verlo. Te invito a que pongas en pausa el vídeo y que pienses en esta posición qué jugada harías tú si fueras Garry Kasparov y llevaras las piezas blancas. Ojo, no es una jugada muy espectacular, pero desde luego que es el golpe más fuerte. Es, digamos, la forma de aprovechar el error que es caballo E5. Bien, Garry Kasparov comprende muy bien la posición y Garry Kasparov entiende que no es un problema que se doblen peones o incluso que se pierdan el peón de G y se abra la columna que va de H1 a A8 impidiendo el enroque. Garry Kasparov juega la correcta dama D4, una jugada muy fuerte que merece dos signos de admiración. El programa informático juega caballo por F3, jaque, G por F3 y alfil por F3, amenazando a la torre. Sin embargo, la torre es incomestible y lo vamos a ver ahora. Garry Kasparov juega aquí alfil por C4, dejando que la torre se capture. Sin embargo, la torre es incomestible, como he dicho antes. Si alfil por H1, si las negras capturan la torre, Kasparov puede jugar alfil B5 y fíjate que las negras pierden la dama. Porque tras alfil B5 tendrían que jugar dama D7. Así que juega alfil por C4. Vamos a retroceder una jugada y vamos a analizar las distintas variantes. Stockfish dice que lo mejor aquí es jugar dama por C4. En lugar de alfil por C4 hubiera sido un poco mejor dama por C4. También era jugable la maniobra torre G1. También se podía jugar. Torre G1 también era jugable. Vamos a ver lo que dice Stockfish, que es lo mejor en esta posición. Stockfish dice que lo mejor aquí es jugar dama por C4. E indica la siguiente variante. Fíjate que no se puede capturar en H1 con el alfil porque sigue dama A4 jaque. Y tras dama D7, por ejemplo, sigue alfil B5.
y la dama negra se quedaría clavada. Lo mejor es caballo F6, dama A4, jaque, y ahora tapar con caballo D7. Esa es la idea de jugar caballo F6. Jugar caballo F6 para jugar caballo D7. Torre G1, quitando a la torre. A6 y torre C1. Esta variante la indica Stockfish. Se está amenazando alfil H3 y aquí, en esta posición, las blancas tienen ventaja, a pesar del peón de más que tiene el programa informático. Pero las blancas tienen ventaja. Volvamos a la posición anterior. Como he dicho antes, dama por F4, dama por C4 es lo que recomienda Stockfish. También se puede jugar torre G1. Vamos a ver la variante. Fíjate, torre G1, caballo F6, dama por C4 y A6 con igualdad. Hubiera sido un poco peor torre G1. Lo más fuerte, como he dicho antes, dama por C4. Bueno, volvamos a la posición anterior. Alfil por F3. Se amenaza la torre. Kasparov juega alfil por C4. La torre es incomestible. Ya he explicado antes por qué. Debido a alfil B5. Y aquí viene un error del programa informático. Que por cierto, Gary Kasparov va a aprovechar, porque a Gary Kasparov no se le escapaban los golpes fuertes. Aquí lo correcto, según Stockfish, aunque la posición blanca ya es preferible, en este momento las negras ya tienen problemas, lo correcto aquí hubiera sido jugar A6. A6 para controlar la casilla B5. Impedir, por ejemplo, caballo B5, alfil B5. A6 hubiera sido lo más fuerte. Vamos a ver lo correcto según Stockfish. Fíjate, esto es lo correcto. A6, torre G1, quitando la torre, caballo F6, torre G3, alfil H5 y torre C1, y las blancas tienen ventaja. Pero tras alfil por C4, en lugar de la correcta A6 para controlar la casilla B5, el programa informático juega dama D6. Esto es un error. Y Gary Kasparov castiga el error, encuentra la combinación correcta. Como he dicho antes, a Gary Kasparov rara vez se le escapaban los golpes fuertes. Gary Kasparov juega la correcta caballo B5, amenazando a la dama. Dama F6, proponiendo el cambio de damas. Dama C5, otra jugada muy fuerte. Y ahora se amenaza a caballo C7. La torre de H1 sigue siendo incomestible. No se puede capturar la torre en H1 debido a caballo C7. Fíjate que las negras también pueden capturar el peón de B2, que lo puedes ver en rojo, sin embargo es incomestible. Lo correcto, aquí lo más fuerte es lo que hace el programa informático, que es dama B6. Kasparov juega dama A3. Ahora se amenaza a la dama con el alfil de E3. Y Deep Thought, o sea, el programa informático juega E6, amenazando a la dama de A3. Las dos damas se amenazan mutuamente. Y ahora aquí Gary Kasparov hace una jugada brillante. Te invito a que pongas en pausa el vídeo y que pienses, si tú fueras Gary Kasparov, ¿qué jugada harías tú aquí con las piezas blancas? Fíjate, las dos damas están amenazadas mutuamente por el alfil de E3 y por el alfil de F8. Gary Kasparov siempre ha sido un gran táctico y aquí encuentra la combinación correcta. Gary Kasparov juega caballo C7 jaque. Y ahora el caballo no se está dando jaque y el caballo no se puede tomar con la dama debido a alfil B5. Pero claro, tomar el caballo es lo menos malo. Las negras están obligadas a capturar el caballo. Así que dama por C7 juega la computadora. Alfil B5 jaque. Y ahora aquí, fíjate que no se puede jugar rey de 8 debido a dama por F8, capturando el alfil. Hay que jugar dama C6. Y aquí llegamos a otro momento crítico. La dama se puede capturar de dos formas, con el alfil o con el peón. Sería un error capturarlo con el peón y lo vamos a demostrar. Lo correcto es capturar con el alfil.
Vamos a ver qué pasa si la dama se captura con el peón de D por C6, que sería un error. Fíjate, si D por C6 sigue alfil por A3, C por B7, jaque descubierto con alfil de B5, rey E7, dama por, perdón, B por A8, coronando dama, alfil por A8, enroque y alfil por B2. Y las blancas tienen ventaja. Fíjate, se está amenazando la torre que está en A1, las blancas también amenazan al peón de A7. Las blancas tienen una torre a cambio de un caballo y dos peones. Sin embargo, la posición es favorable a las blancas. Sin embargo, aquí en esta posición, las negras, que tienen una posición peor, podrían resistir mucho. Pueden ofrecer una gran resistencia. Por esta razón, tomar la dama con el peón de D5 hubiera sido un error. Vamos a la posición anterior. Tras dama C6, D por C6 capturando con el peón hubiera sido un tremendo error. Ya hemos visto la variante. Conduce a un final ganado para las blancas, pero las negras pueden ofrecer una gran resistencia. Lo más fuerte, lo correcto es lo que hace Garry Kasparov. Alfil por C6. Captura con el alfil y no con el peón. B por C6. Se amenaza ahora a la dama de A3. Alfil C5. Ahora las blancas amenazan al alfil que está en F3. Fíjate que también que no se puede capturar el peón de D5 con el peón C de C6, porque si C por D5 sigue dama A4. Las blancas tendrían un ataque prácticamente demoledor, de mate. Lo correcto es alfil por C5. Ahora las blancas pueden capturar cualquiera de los dos alfiles, el de C5 o el de F3. Lo correcto es dama por F3. Ahora se amenaza, las blancas, Garry Kasparov amenaza capturar en E6, D por E6. Y el peón de D5 es incomestible con el peón de C6. Fíjate, si C por D5 sigue dama C3, se amenazaría este alfil que está aquí en C5 y también se amenazaría a este peón que está en G7. Y aparte de eso, si este alfil se va, la dama que estará aquí en C3 podría venir hasta C6, dando un jaque al rey y a la torre. En definitiva, no se puede capturar este peón con el peón C de ninguna de las maneras. Lo correcto es lo que hace el programa informático. Primero da este jaque, alfil B4, y tras rey E2, entonces C por D5. Ahora sí es correcto. Dama G4, juega ahora Garry Kasparov. Fíjate que se amenaza al alfil de B4 y al peón de G7. Es un doble. Llevar el alfil a F8 prácticamente sería una locura. Lo correcto es alfil E7. Y ahora aquí, según Stockfish, lo correcto hubiera sido capturar en G7. Jugar dama por G7 y alfil F6. Garry Kasparov va a jugar torre H C1, que también es una buena jugada, pero como he dicho antes, Stockfish prefiere capturar aquí en G7, dama por G7. Vamos a ver lo que dice Stockfish que hubiera sido lo correcto. Dama por G7, ojo, tampoco se puede decir que sea un error la jugada de Garry Kasparov, simplemente Stockfish considera mejor esta variante, dama por G7, alfil F6, dama G3. Y ahora fíjate, como curiosidad, que no vale alfil por B2. Las negras no pueden capturar en B2. Si las negras capturan, alfil por B2 sigue torre a B1, alfil F6 y torre HC1. Y las blancas tienen un contrajuego letal. Fíjate que las blancas amenazan torre B8. Vamos, las blancas tendrían un contrajuego enorme. Así que no se puede capturar ese peón, el peón de B2. Volvamos a la posición inicial. Como he dicho antes, dama por G7 hubiera sido lo correcto según Stockfish. Kasparov juega torre HC1, que también es una buena opción. El programa informático juega rey F8, protegiendo al peón de G7. Torre C7. Garry Kasparov se va a por la séptima fila. Trata de invadir por C7. Alfil C6, amenazando a la torre. Torre B7.
Fíjate que ahora las blancas, Garry Kasparov amenaza jugar torre G1. Torre G1 sería una amenaza muy fuerte porque amenazaría este punto de G7. Fíjate también que las negras no pueden jugar alfil por H2 porque este alfil aquí en H2 controlaría la casilla G1. Si alfil por H2 sigue sencillamente dama H5 y se amenaza por un lado al alfil de H2 y por otro lado se amenazaría mate en F7 junto con la torre. Por tanto no se puede jugar alfil por H2. Y como se está amenazando torre G1, el programa informático juega la correcta caballo F6, amenazando a la dama. Dama A4, juega Garry Kasparov, se amenaza al peón de A7 y A5. Aquí, según Stockfish, en lugar de A5, Stockfish dice que hubiera sido mejor la jugada G6. Esto dice Stockfish. Lo mejor es jugar G6, dama C6, amenazando al alfil, y torre de 8. Y era mejor para las negras, aunque las negras están en una posición prácticamente perdida. Fíjate que aquí abajo puedes ver, las blancas tienen una dama y las negras tienen un alfil, un caballo y dos peones. Volvamos a la posición inicial tras dama A4. Se amenaza al peón de A7, A5, torre C1, H6. Ahora el programa informático planea llevar el rey a H7, jugar rey G8 y luego rey H7 para conectar las dos torres. Kasparov juega la correcta torre D6, una jugada muy fuerte. Se está amenazando al alfil y fíjate que el alfil no puede capturar en H2 porque sigue de la jugada dama A3 jaque. Si alfil por H2, dama A3 jaque. Lo correcto es caballo E8, la jugada correcta. Lo que Stockfish le da la razón a aquel programa informático, que por aquel entonces estaban bastante obsoletos. Y ahora Garry Kasparov juega B4, aprovechando que ese peón de B4 es incomestible con el alfil, porque si alfil por B4 sigue torre por B4. Y el peón de A5 no puede recapturar, porque entonces dama por A8. Cae la torre de A8. El programa informático juega alfil por H2. B por A5. Rey G8. Bueno, fíjate que aquí se está amenazando dama H4. Dama H4 es una amenaza letal, porque amenazaría al alfil que está en H2 y también amenazaría a entrar con E7, con jaque. Así que, rey G8. Ahora las blancas planean jugar caballo D6, que es lo correcto. Kasparov juega dama B4. La idea de Garry Kasparov es jugar dama E7. Jugar dama E7 y entrar dando jaque con F7. Y aquí viene un error del programa informático. Yo diría el error decisivo, el que le cuesta la partida. Aquí lo correcto hubiera sido jugar caballo de 6, lo que más resistencia hubiera ofrecido. Y las blancas hubieran tenido que pelear en el final. Pero el programa informático juega alfil de 6. Y esto es un error. Alfil de 6 es un grave error. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver qué es lo correcto. Lo correcto hubiera sido caballo D6. Fíjate, esto es lo correcto. Caballo D6, torre por D6, alfil por D6, dama por D6, rey H7, A6, torre HD8 amenazando a la dama. Esto hubiera ofrecido bastante más resistencia, aunque fíjate que las blancas tienen una dama a cambio de una torre y dos peones. Las negras aquí están perdidas. Volvamos a la posición anterior, dama B4, como he dicho antes, caballo D6 hubiera sido más fuerte, pero el programa informático juega alfil D6 y esto es un error. Torre por D6, caballo por D6 y ahora no dama por D6. La dama no captura al caballo. Hay una jugada mucho más fuerte que es torre B8. Esa es la diferencia entre caballo D6 y alfil D6. No, las blancas ahora no capturan el caballo en D6, sino que dan antes este jaque. Torre B8, jaque, torre por B8, dama por B8 y ahora se le da jaque al rey y al caballo de D6. Rey H7 y ahora
dama por D6, cae el caballo. Fíjate la posición que queda. Torre, la partida siguió torre C8, A4, torre C4, dama D7 y aquí el programa informático abandonó la partida. Esta fue una partida muy bonita por parte de Garry Kasparov contra uno de los programas informáticos pioneros por aquel entonces. Era el 21 de octubre de 1989. Como curiosidad, te diré que en Alemania, Garry Kasparov jugó un torneo en el que el programa Fritz 3, participó y consiguió el segundo resultado, solamente por detrás de Garry Kasparov. Garry Kasparov dijo que este bicho juega mejor que yo, literalmente. Posteriormente también veremos el match entre Kasparov y Deep Blue, y posteriormente también el match entre Garry Kasparov y Deeper Blue, la versión modernizada de Deep Blue que acabó derrotando a Garry Kasparov. Pero bueno, eso lo veremos próximamente. Esta es la primera partida de aquel match del año 1989. Pero en el próximo vídeo subiré la segunda partida entre Garry Kasparov y este programa informático. Recuerda que nos vemos en la siguiente partida.